Que el Señor los bendiga en este nuevo día sábado, que vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Este día vamos a tener una palabra poderosa que el Señor me dio, que sé que va a ser de mucha edificación para sus vidas, porque lo fue para la mía. Quiero decirles que esta palabra es una palabra que viene del corazón de Dios para nosotros, los que tal vez estamos atravesando situaciones difíciles en la vida, y que el Señor quiere decirnos: hijos, no teman, yo soy su Dios, yo los ayudo, yo soy su ayudador, yo los sostengo, nada, absolutamente nada les va a pasar, todo está bajo mi control. Nada de lo que está aconteciendo en este momento está fuera de mi poder, y hoy el Señor quiere revelarse a cada uno de sus hijos, dándonos su aliento, dándonos su consejo y dándonos esperanza, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos que fácilmente nos agobian y que nos hacen flaquear muchas veces. Pero este día el Señor trae una palabra fresca de su corazón para el corazón de nosotros, como edificó mi corazón mientras el Espíritu Santo me iba revelando esta palabra. Vamos a orar, entregarle este altar al Señor para que sea el Espíritu Santo quien me guíe a toda verdad, y sea el Espíritu Santo quien prepare los corazones de cada uno de nosotros para recibir esta palabra, para que quede implantada en nuestro espíritu, y de esa manera poder decirle al Señor que sí, que aquí estamos listos para ser esos obreros aprobados, de los cuales Él se sienta gozoso de que seamos sus hijos. Vamos a entregarle en este momento al Señor la reunión, a ponerle en sus manos de principio a fin, para que todo lo que de este momento en adelante se haga sea conforme al diseño establecido por Dios y a la perfecta voluntad del Altísimo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, me vengo a presentar ante tu altar en esta noche, poniendo mi vida en tus manos poderosas, pidiéndote tu gracia y tu favor, para que yo sea un vaso útil en tus manos, un instrumento de bendición para muchos de los que hoy me van a escuchar. Señor, Espíritu Santo, sé tú el Señor de esta reunión, y que de principio a fin sea guiado por ti, mi Señor. Que yo no sea más que un vaso en tus manos, y que todo lo que yo diga salga del corazón del Padre a sus hijos. Esta noche vengo delante de la presencia del Padre, pidiéndole su ayuda, para que yo sea un instrumento en las manos del Altísimo. Padre, en tus manos pongo mi vida, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi boca, mis labios, Señor, para que tú los santifiques y los apartes para la honra y la gloria de tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo a atar todo espíritu antagónico que se quiera levantar en contra de esta reunión, y vengo a atar todo espíritu de confusión, todo espíritu de hechicería, de brujería, que se levante en contra del conocimiento de Dios y en contra de la palabra que este día se va a desatar para un pueblo que está necesitado y agobiado por las diferentes adversidades que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús, ato toda cosa que sea contraria a la perfecta voluntad de Dios en este momento,
y declaro en el nombre de Jesús que Satanás no va a robar la semilla que va a ser implantada en los corazones de los hijos de Dios. En el nombre poderoso y santo del Señor Jesucristo, para la honra y gloria de su santo nombre. Aleluya. El mensaje de este día lo he llamado los nombres de Dios. Quiero decirles que la palabra que el Espíritu Santo me reveló para hoy tocó profundamente mi corazón, porque era como que Él estuviera hablando directamente a mí. Él sabía cuánto yo necesitaba esta palabra. El mensaje de hoy, como les decía, lo titulé Los nombres de Dios. Y hoy vamos a aprender lo maravilloso que significa conocer los nombres de Dios. Pero se dice que existen 72 nombres para identificar a Dios. Y de estos se dividen en dos porciones. Una de ellas es la que denota la naturaleza y el carácter de Dios. Y los otros nombres son nombres compuestos. Los nombres compuestos son los atributos que revelan cuáles son los deseos del corazón de Dios para su creación. Lo repito, la primera porción de la que yo les voy a hablar se refiere a la naturaleza y el carácter de Dios. La segunda porción, que son los nombres compuestos, se refiere a los deseos del corazón de Dios para su creación. El amor de Dios, aun cuando no forma parte de los nombres expresados, revela su misma esencia. El amor es la esencia misma de Dios. Es su amor puro. Es la expresión de todo lo que Dios anhela para sus hijos. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Nada de lo que Dios hace es hecho por otra razón, más que por el amor. Por el amor vino el Señor Jesucristo a morir por nosotros. Dice la palabra, de tal manera amó Dios el Padre, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fue el amor del Padre el que hizo que su Hijo fuera enviado. Y fue el amor de Jesús lo que hizo que Él muriera en la cruz por nosotros. Entonces, Dios, dice la palabra, es amor. Entonces, su misma naturaleza es amor. No es un nombre de Dios, es su naturaleza, el amor. El nombre Yahweh, que se pronuncia en hebreo, se escribe YHWH. Este nombre es impronunciable. ¿Por qué es impronunciable? Porque anuncia o enuncia la santidad de Dios. No se puede pronunciar. Además de todo, de su amor y de sus nombres, vemos que Dios todo lo puede, todo lo ve, todo lo sabe y está en todas partes. O sea, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Vimos el nombre propio de Dios, que es Jehová, como lo pronunciamos nosotros en el idioma español. En el idioma hebreo es Yahweh o Yahweh, como dicen algunos. Y ese nombre se le reveló a Moisés en la zarza ardiendo. Jehová es el nombre más utilizado en el Antiguo Testamento. Proviene del verbo ser. Por eso Jehová significa yo soy. Ser es un vocablo que en el hebreo implica absoluta existencia de Dios. O sea, Jehová es la absoluta existencia de Dios. Así como el amor es la naturaleza propia de Dios, Jehová es la absoluta existencia de Dios. El nombre Yahweh o Jehová se utiliza para referirse a Dios en su relación de pacto con su creación. Cuando usted oye la palabra Jehová en un versículo, aparece Jehová es el Dios de pacto con su creación. Se está refiriendo al Dios de pacto que cumple sus promesas. También les hablé que las promesas eran condicionadas, que los pactos eran eternos
y que también el juramento era algo que nada lo podía arrebatar. Cuando Dios dice, juro por mí mismo, ese juramento es eterno. Entonces, el nombre de Jehová se refiere a la relación de pacto de Dios con su creación, más específicamente con el ser humano. Dios estableció su pacto con Abraham en Génesis 17:7, que dice, estableceré mi pacto contigo. Mire qué tremendo. Dios hace un pacto con Abraham y ese pacto fue eterno, porque ese pacto nos alcanza aún a nosotros mismos, los que somos de la fe. Dice, yo estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas las generaciones, por pacto eterno de ser tu Dios y de toda tu descendencia después de ti. Mire qué pacto más poderoso, el que Dios hizo con Abraham. Un pacto eterno de que él iba a ser su Dios y el de sus generaciones, incluidos nosotros. Por eso el Padre es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Cada vez que Dios usa a un siervo para un propósito determinado, él siempre se le revela primero. Él va a revelar su naturaleza y sus atributos a todos aquellos a los que él llame para hacer algo que es poderoso y sobrenatural. Él se da a conocer, muestra su naturaleza y sus atributos para que podamos enfrentar los retos de ese llamado. Conocerlo a él debe ser nuestro mayor anhelo, porque cuando lo conocemos en su plenitud, al venir a nuestra vida un ataque del reino de las tinieblas, podemos enfrentarlo de la mejor manera, porque lo vamos a conocer a él tal cual es él. Y él es más grande que cualquier entidad espiritual o cualquier criatura o cualquier circunstancia o cualquier situación. Dios es más grande. Y cuando vayamos analizando sus diferentes nombres, sé que lo que me pasó a mí, todo el cilicio que yo tenía, a medida yo iba escribiendo este mensaje, iba botando aquel cilicio y terminé con un gozo, con una alegría de saber que ese Dios de todo poder es el Dios que está conmigo. Aleluya. Y está contigo también. Voy a hablarles acerca de los nombres que reflejan el carácter y la naturaleza de Dios. El primer nombre es Elohim. Elohim personifica al Dios creador. Vimos que el primero de todos, que es su nombre propio, por decirlo así, era Yahweh, Jehová. Pero los que reflejan su naturaleza y su carácter, el primero es Elohim. Elohim personifica al Dios creador, al Dios fuerte y todopoderoso, y denota a Dios en su plenitud. Elohim se hizo evidente cuando él habló a fin de que el mundo existiera, y se manifiesta cuando se narra todo el proceso de la creación. Elohim es el que aparece en el Génesis 1:1, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si quitamos ese Dios, diríamos, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y este mismo concepto, este mismo nombre, fue el vocablo que utilizó el rey Ezequías cuando el profeta Isaías fue y le dijo que él iba a morir. Cuando el profeta le avisa al rey Ezequías que él va a morir, entonces el rey Ezequías va a la presencia del Señor y le hace recordar, le dice, recuerda mis oraciones y mis ofrendas. Y ese recordatorio, que pudiéramos decir que fue audaz, la oración que el rey Ezequías hizo, provocó que Dios le extendiera la vida. Vamos a verlo. Cuando él
le suplica a Dios en un clamor de angustia porque iba a morir. Le había mandado a decir a través del profeta que arreglara su casa. Imagínense qué terrible que Dios le diga a uno, arregla tu casa porque vas a morir. ¿Qué habrá sentido el rey Ezequías en ese momento? Pero ¿qué hizo él? Vino y fue a la presencia de aquel Dios que él había conocido. Fue a la presencia de Elohim. Mire qué lindo esto. Y él oyó su súplica y le extendió la vida 15 años más. Mire qué poderosa oración, qué expresión más maravillosa la de él. En Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 2 y 3, Ezequías oró de esta manera. Dice la palabra: cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. ¡Qué poderosa oración! Él se estaba refiriendo al Dios Elohim, al carácter creador y creativo de Dios. Hay situaciones en la vida, por eso les decía que Dios me habló tanto a mi corazón, porque yo he estado orando por un milagro creativo para mi esposo y Dios tocó mi corazón de saber que tengo que orar a Elohim. Él le oró al Elohim y dice, solo tú eres el Elohim de todos los reinos de la tierra. Le dice, tú estás sobre todo reino. Tú hiciste los cielos y la tierra. Tú eres un Dios creador y creativo. Hay misterios que solo Dios conoce, en los que se requiere revelación, porque solo se pueden entender a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice en el libro de Deuteronomio 29. Este es un versículo poderoso, precioso. Dice, las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios, nuestro Elohim, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de guardar toda la palabra de esta ley. Dice, las cosas secretas le pertenecen a Elohim, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, si guardamos la palabra de esta ley. Entonces, Dios revela sus misterios escondidos a quien Él quiere. Hay cosas que están guardadas por Dios para los últimos tiempos que van a ser reveladas a sus hijos, que nunca antes han sido reveladas por Él. Guardadas como un secreto, como que estuviera en una caja fuerte que Dios la va a abrir en el momento previo a la venida de su Hijo Jesucristo. La creación es un misterio. Hay cosas que no las podemos entender. Por ejemplo, ¿qué pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Es un misterio. Hay cosas que Dios las ha ido revelando poco a poco. Por ejemplo, las estructuras creacionales previas a la creación de los cielos y la tierra. Poco a poco Él ha ido revelando lo que eran los gigantes, de dónde vinieron los gigantes, cómo se formaron los gigantes. Son cosas que Dios las ha venido revelando. Pero no todo la creación ha sido revelada. Pero en los finales tiempos, Dios va a desatar muchos misterios para que nosotros podamos vencer las fuerzas de las tinieblas, que también Satanás tiene potestades de las tinieblas que las ha tenido guardadas para los últimos tiempos, que lo que hemos vivido no es comparable a lo que se va a vivir. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Aleluya. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, que lo sabemos de memoria, y yo te responderé
Pero no solo nos va a responder, dice, y te revelaré cosas tan grandes e inaccesibles que tú no conoces. Inaccesibles quiere decir que no están para el acceso a esas cosas. Pero a través de la revelación que el Espíritu Santo da a los siervos de Dios, vamos a ir abriendo esas puertas que son inaccesibles. Aleluya. El segundo nombre es Adonai. Adonai es el nombre que expresa su carácter. Significa Señor, dueño y amo. Cuando la palabra dice que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, es Adonai de quien está hablando. La naturaleza de el Adonai. Veamos en el libro de Daniel, en el capítulo 2, verso 47, ahí se expresa la naturaleza o el carácter de Adonai. Dice, el rey le dijo, hablando de Nabucodonosor, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor, es el Adonai de los reyes. Amén. Y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar este secreto. Recuerdan que en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y él les pregunta a todos los magos y sabios de su reino que le dijeran cuál era el sueño que él había tenido y su revelación. Pero ninguno de todos ellos pudo revelarle. Porque es fácil que a uno le digan, fíjese pastora que tuve este sueño. Usted me podría decir cuál es la revelación que usted cree que sea de este sueño. Es más fácil, pero que a mí me digan, pastora, usted sabe lo que yo soñé anoche, me puede decir lo que yo soñé y la revelación de ese sueño. Ni modo que yo no le voy a decir no, para nada. Para nada, pero Daniel, dice la palabra que él tenía un espíritu superior. Era tan poderosa la revelación que tenía Daniel, que fue el único que pudo revelar el sueño y la interpretación. Me imagino que Daniel le había predicado en el reino de Nabucodonosor al Señor. Y por eso es la expresión de asombro del rey cuando le dice, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Elohim de todos los reyes y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar este secreto. Qué lindo poder ser nosotros un verdadero instrumento en las manos de Dios, que aún los reyes puedan decir, tu Dios es el verdadero Dios. Eso es lo que le pasó a Daniel. Este nombre es un título de respeto, designando autoridad sobre todo lo demás. Por eso Nabucodonosor dice, es el Señor de los reyes, el más grande de todos los dioses. Entonces, este título provoca un respeto muy particular y una autoridad sobre todas las cosas. Ese atributo fue reconocido por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un tercer nombre es el Elión, que significa el Dios Altísimo. Es una de las características de Dios que se menciona en los Salmos. David hablaba mucho acerca del Elión. En el Salmo 7:17 dice, daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Cantaré alabanzas al nombre del Elión. Otro nombre es el Shaddai. Este nombre es tan lindo. A mí me conmueve este nombre porque la figura del Shaddai la representan por el que amamanta. O sea, como una mujer que da de mamar a su bebé recién nacido. Así representan a el Shaddai. Significa el Todopoderoso.
y nos habla del máximo poder de Dios sobre todas las cosas. Él es el eternamente capaz de ser todo lo que su pueblo necesita. Mire qué lindo. Por eso lo representa como alguien que amamanta a su bebé recién nacido. El eternamente capaz de ser todo lo que su pueblo necesita. Aleluya. Salmo 91:1 representa este nombre. En el hebreo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai. Qué bello. Esto se refiere al Dios omnipotente y todo suficiente. No hay nada que esté fuera del Shaddai. En el Shaddai están suplidas todas nuestras necesidades. Cuando tú tengas una necesidad de cualquier tipo, recurre a el Shaddai. Amén. Así como cuando necesitas un milagro creativo, tú puedes ir a donde el Dios Elohim, así puedes ir a el Shaddai cuando tengas una necesidad, ya sea económica, ya sea emocional, ya sea física, de cualquier índole. El otro nombre es el Olam, que significa el Dios eterno. Es un nombre que aparece en el mensaje que dio Isaías cuando él trataba de alentar al pueblo para que mantuvieran la esperanza en Dios, aún en los peores momentos de su vida. Quiero contarles una experiencia que yo viví. He observado que todos los viernes pasa algo que es una mala noticia. El enemigo siempre los viernes pude observar que el enemigo siempre me mandaba un dardo que afectaba mi espíritu y me entristecía, y yo sentía en mi corazón una profunda tristeza porque cada viernes era una mala noticia. Entonces pasó algo similar y yo me puse muy mal, estaba muy afectada, lloré mucho. Y yo no había preparado nada del mensaje cuando recibimos esa noticia. Y entonces yo no podía concentrarme. Mi mente estaba bien cautiva porque mi mente estaba pensando solamente en la adversidad en relación a mi esposo. Y entonces me fui al cuarto sola a llorar, a decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? Yo no tengo palabra que voy a decir mañana, o simplemente dar un mensaje que ni siquiera va a salir de tu corazón porque no puedo inquirir en tu presencia porque me siento muy agobiada. El enemigo jugó de una manera con mi mente y mis pensamientos muy terrible. El dardo que me mandó fue bien fuerte, porque uno se llena de esperanza y tiene sueños de que va a ocurrir algo bueno y de repente le dan una mala noticia. Pero lo que les quiero decir, que cómo juega el enemigo con nosotros, porque yo empecé a orar y a clamarle al Señor, dame una palabra, y me senté en el escritorio, a ratos pensando, a ratos escribiendo, a ratitos oyendo la voz del Espíritu Santo, pero yo no leo los WhatsApp cuando yo estoy trabajando porque me desconcentro. Y mi hija había mandado un WhatsApp que había pues una equivocación porque el urocultivo había salido negativo, y eso significó que no le tuvieron que dar un tratamiento a mi esposo que iba a ser muy fuerte. Me di cuenta que no ocurrió nada, pues, y el enemigo lo que quería era quitarme la bendición de esta palabra. Pero ¿qué pasó? Dios siempre es más que vencedor. Dios es victorioso y me dio esta poderosa palabra. Bueno, yo así la siento. Yo no sé si ustedes la van a sentir de esa manera. En mi corazón, para mí,
es una poderosa palabra. Y si usted la discierne en su espíritu, usted va a entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Miren lo que dice el libro de Isaías. En el capítulo 40, del verso 28 al 29, dice, ¿acaso nunca has oído? Dios nos hace una pregunta. ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca has entendido? Es que a veces oímos y no entendemos. ¿Nunca has entendido? Dice el Señor. El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra. Yo soy el Olán, yo soy el eterno. Fuera de mí no hay nada, nos está diciendo Dios. Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio y el final de todas las cosas. Todo en esta tierra, todo tiene un principio y tiene un final. Una enfermedad tiene un principio y va a tener un final. Un problema económico tiene un principio, pero va a tener un final. La pandemia tuvo un principio y va a tener un final. Y eso es lo que debemos de entender, que Dios es el eterno, el Olán. Dice, ¿acaso nunca has oído, nunca has entendido que yo soy el Olán, el creador de toda la tierra? Dice, él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. ¿Tienes alguna necesidad tú de entender algo, de saber cómo actuar en una situación dada en tu vida? No vayas al consejo del mundo, ve al consejo del Olán, del Eterno, que en él está encerrada toda la sabiduría de la creación y del universo, porque Él es el Dios eterno. Dice, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Somos incapaces de medir cuál es la profundidad del entendimiento de Dios. Dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Es por esa razón que les dije que el mensaje de hoy Dios me lo dio a mí. Si usted quiere arrebatar, pues arrebate, pero este mensaje era para mí. El otro nombre que no es muy común es el Ganna, con doble N, que significa el Dios celoso. Dios es celoso de sus hijos. Dios es celoso de su gloria. Dios no comparte su gloria con ninguna criatura. La gloria de Dios es intocable. Por eso, cuando el primer diagnóstico que nos dieron a nosotros de mi esposo, que yo estaba muy agobiada también, y me fui a la presencia del Señor al día siguiente, que ya las aguas habían calmado, y el Señor lo que me respondió fue, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria mía. Entonces, hay situaciones, y no las entendemos porque a mí me ha costado entender esto. Hay cosas, tratamientos que no llegan y nosotros nos hacemos falsas expectativas porque Él no se va a llevar la gloria. Si el medicamento o el médico es el que fue buen médico o la medicina fue buena medicina, entonces la gloria es para el médico y la gloria es para el medicamento. Pero al no llegar, al encontrarnos nosotros en callejones sin salida, nos damos cuenta que es que Él va a llevarse su gloria, porque Él es Dios celoso. Este es el nombre que le reveló Dios a Moisés cuando renovó el pacto. ¿Se recuerdan que Dios le había dado las tablas de la ley a Moisés? Dios se las había dictado en el monte Sinaí a Moisés y él las escribió, Moisés. Pero enojado Moisés por que habían hecho un becerro, agarró un becerro de oro cuando él descendió del monte Sinaí, agarró aquellas tablas de la ley que llevaba en su mano y las quebró, enojado. Y entonces Dios nuevamente llama a Moisés, después de que lo reprendió por su ira, él lo llama de nuevo y él mismo escribe, Dios mismo, no Moisés, ya. Él mismo escribió las tablas de la ley. Entonces,
en ese lugar Dios renovó el pacto con el pueblo de Israel. Y ahí fue dado una advertencia contra la idolatría de Canaán. Yo soy el Dios celoso. Cuidado, ustedes van a hacer las cosas que en Canaán se hacen, porque yo soy el Dios Gana. El otro nombre del que les quiero hablar, del carácter divino, es el Hay, que es el último nombre del carácter de Dios. Significa Dios viviente. Y este fue el nombre que el rey Nabucodonosor utilizó al establecer un decreto para su reino. En Daniel 6:26 dice: ordeno que en mi reino toda persona tiemble. Mire qué tremendo. ¿Cómo llegó Nabucodonosor a conocer el Dios de Daniel? Cómo el testimonio de aquellos tres hijos de Dios impactaron el corazón del rey, que dice: toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues él es el Dios viviente, el Dios Hay o Jai, como le quiera llamar, porque es con H-A-I. Pues él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Ese rey profetizando, ese rey pagano profetizando al Señor Jesucristo, el reinado del Señor Jesucristo que no tendría fin. Todos los diferentes nombres de Jehová, ese fue el último que les di, todos esos nombres expresan su divinidad. Pero ahora quiero hablarles de tres de los nombres compuestos de Dios. Los nombres compuestos de Dios es porque primero lleva Jehová. Por ejemplo, Jehová Shalom, el Dios de paz. Jehová Jireh, el Dios que provee. Yo les voy a hablar de tres de ellos. Los seleccioné, estos tres nombres, en base a los problemas que estamos viviendo a raíz de esta pandemia. El primero es Jehová Rafa o Jehová Rafa, que significa Jehová es mi sanador. En el libro de Éxodo 15:26, Dios le revela a Moisés cuando estaba en Mara, y allí Dios prometió que si el pueblo de Israel guardaba sus estatutos, Él no les enviaría ninguna enfermedad ni ninguna plaga de las que les había enviado a los egipcios. Cuando ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés, las aguas se volvieron amargas. Por eso ese lugar se llama Mara, que Mara significa amargura. Cuando una persona tiene amargura en su corazón, está bebiendo de las aguas amargas de Mara. Entonces, en ese lugar, Dios se le revela a Moisés como Jehová el sanador, el Dios que endulzó las aguas amargas. Este nombre fue aún más allá, porque Él sería el sanador que vendría a la tierra. Jesús sería el sanador que vendría a la tierra a sanar los ciegos, los leprosos, los sordos, los inválidos, los mudos y los endemoniados. Y sobre todo, Él vino a sanar al mundo del pecado. Entonces, este es Jehová el sanador. El Señor sana tu cuerpo, pero también sana tu alma. Él no solo lo sana, sino que lo preserva contra toda enfermedad y perdona al alma de toda iniquidad. En el momento que tú o un ser querido enfrente una enfermedad, tú puedes invocar a Jehová Rafa y en ese instante Él estará allí para sanarles. A lo largo de mi vida, una de las
manifestaciones de Dios que yo más he experimentado ha sido Jehová el sanador, Jehová Rafa. Y Jehová Jireh fue el nombre dado al monte Moriah. ¿Se recuerdan que les hablé cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac? Él provee un carnero y no se ejecuta el sacrificio. Ese lugar, el monte Moriah, se le llama el monte Jireh, el monte Jireh, el monte que provee. Años después que pasó esa experiencia con Abraham e Isaac, se edificó en ese lugar, en el monte Moriah, el templo de Salomón. Y dentro del templo de Salomón se edificó un altar en el que se hacían los sacrificios de los animales que se le ofrendaban al Señor para perdón de los pecados. Eso representaba tanto lo que ocurrió con Abraham e Isaac y los sacrificios de animales en el templo de Salomón representaban el sacrificio del Mesías que vendría como el Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Y Jesús fue sacrificado para traer salvación a la humanidad, dándonos el perdón de los pecados y la vida eterna. El Cordero del monte Moriah y los demás animales que se sacrificaron en el templo de Salomón solo fueron una sombra y figura del gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros hace más de 2000 años. En el libro de 2 de Corintios 9:8, hablando de Jehová Jireh, dice, y Dios proveerá, dice, con generosidad todo lo que necesiten. Qué hermoso. No dice, y Dios proveerá todo lo que necesiten. No, dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios generoso. ¿Se acuerdan que al principio les hablé que todo lo que Él hace, lo hace por amor? Entonces, parte también de esa naturaleza divina es la generosidad. Por eso la gente que es generosa, tiene un corazón como el del Padre, refleja al Padre. Cuando usted da con generosidad, sin pensar nada, sin pedir nada a cambio, Dios se encarga de devolverle eso porque está usted actuando como Dios actúa para sus criaturas. Entonces dice, siempre, oiga bien, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Qué hermosa palabra. Es 2 de Corintios capítulo 9, verso 8. Léalo en las diferentes versiones. Pablo entonces está hablando del Dios que hace sobreabundar en nosotros toda gracia. Él provee todas las cosas, todo suficiente. Él se me reveló a mí como Jehová Jireh en un tiempo de gran preocupación que teníamos como familia. Cuando yo estaba pensando que iba a venir una gran hecatombe económica a nuestra familia, Dios se mostró como mi proveedor, como Jehová Jireh. Por años yo le había venido pidiendo un aumento salarial para mi esposo y lo que sucedió fue que la empresa cerró. Ese día él le dice que él había pensado cerrar la empresa. Cuando mi esposo me llamó, yo estaba muy agobiada. Ya mi esposo tenía una edad donde es difícil conseguir trabajo, pero lo que yo no entendía es que Dios tenía preparado otro plan muy diferente al mío. Y mientras yo estaba pensando en un aumento de salario, Dios estaba pensando en hacer de mi esposo un empresario. Entonces, los pensamientos de Dios no son los tuyos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y las cosas
nos agobian, nos afligen, nos preocupan porque no entendemos los pensamientos de Dios. ¿Se recuerdan aquel verso que decía, ¿acaso no me conocen? ¿Acaso no han oído? ¿Cuál es el problema? Por eso les decía, si usted internaliza en su espíritu este mensaje va a quedar grabado como un sello en su corazón y cuando usted lo necesite, lo va a sacar de apuro. Si llegamos a conocer al Dios que tiene todo el poder, que es el dueño de la tierra y la plenitud y de todo lo creado, que es el dueño de la plata y el oro, no vamos a andar agobiados por las preocupaciones de la vida. Entonces Dios tenía otro plan muy diferente al plan mío. Limitando a Dios le pedí un aumento salarial. Pero Dios inclinó el corazón del dueño de la empresa para vendérnosla sin siquiera pedirnos un centavo. Cuando Dios me reveló la enseñanza de la moneda del reino de que les hablé el sábado pasado, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la moneda de los 50 centavos? Él también me dio una promesa con esa revelación. Él me dijo, pero a ti, hija, te voy a enseñar a comprar sin dinero. O sea, hay una moneda en mi reino, pero a ti te voy a enseñar a comprar sin dinero. Yo no sabía que años después Dios nos iba a dar aquella empresa sin dinero. No es que no la pagamos, claro que la pagamos, pero la pagamos como nosotros pudimos. Y Dios nos dio recursos para poderla pagar anticipadamente. Y Dios fue tan, pero tan generoso como leíamos en 2 de Corintios 9, todo suficiente, abundantemente. Así fue esa experiencia. Por eso les dije, yo conocí a Jehová Jireh en un momento de profunda, pero profunda preocupación. En el libro de Isaías 55:1 dice, vengan todos, hay una invitación. Dios está haciendo una invitación, dice, vengan todos los sedientos a las aguas. Y los que no tienen dinero, mire qué lindo, vengan y compren. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Qué hermosa palabra. Esta palabra estaba confirmando aquella promesa que Dios me había hecho a mí y que años después yo vi cumplirse a cabalidad, fielmente, esa promesa en la vida de nosotros. ¿Qué te agobia en este momento? Quizás no tienes un salario porque te despidieron y tú no sabes cómo vas a enfrentar tu presupuesto. Clama a Jehová Jireh, que Él te va a enseñar a comprar sin dinero. La gente busca suplir sus necesidades en el banco, con sus contactos, hablándole al jefe, solicitándole un aumento salarial como yo creía. Busca diferentes maneras naturales que hay en esta tierra. Pero yo te digo a ti, busca a Jehová Jireh, el proveedor de todas las cosas, porque de Él provienen todas las bendiciones. Su provisión es ilimitada. Los recursos del cielo no tienen límite. Somos nosotros los que limitamos a Dios por causa de nuestra mente estrecha, pero Dios no tiene limitaciones de ninguna clase. Hay que ver la grandeza de Dios en la plenitud de su carácter divino, de su naturaleza, que es el amor. Quiero finalizar hablando acerca de Jehová Rohi, o Roi, como tú quieras llamar. Es con una H, R-O-I. Significa Jehová es mi pastor. ¿Por qué busqué Jehová es mi pastor? También porque Jehová es mi pastor y Jehová Jireh van de la mano, operan juntos. El Salmo 23:1 dice,
El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Mire qué lindo. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Y allá en Jireh hablaba todo. Yo suplo todas sus necesidades. Y aquí habla, tengo todo lo que necesito. A este nombre fue que apeló David muchas veces en su condición de oveja. Él reconoció a Jehová su pastor y todos los atributos y cualidades del buen pastor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Necesitas a Jehová el sanador? El que sana todas tus enfermedades y todas tus dolencias. ¿Necesitas al que provee tus necesidades? ¿O necesitas al buen pastor que dio su vida por ti? Aquí está Él en su plenitud para ti. Él ha sido para mí mi proveedor, mi sanador, mi sustentador, el que me protege. Él ha sido mi pastor. Les puedo decir, Él es todo para mí. Con esto yo termino y voy a orar. Voy a orar por ti. No sé cuál es tu necesidad. No sé qué es lo que tú estás atravesando. No sé si tú estás enfermo y necesitas que se manifieste el atributo de Jehová Rafa. O estás pasando una crisis económica que necesitas a Jehová Jireh. O en este momento crees que el sustento de tu familia no lo puedes cumplir, pero aquí está Jehová el buen pastor, que dio su vida por ti. Y dice la palabra que si fue capaz de dar su propia vida, ¿cómo no dará con él todas las cosas? Padre, te adoramos, te exaltamos, honramos tu presencia. Padre, gracias por esta palabra que fue un bálsamo para mi vida. Gracias porque sé que en ti están suplidas todas mis necesidades, ya sean económicas, físicas, materiales, financieras, familiares y de cualquier otra índole, Señor, porque tú eres todo para mí, mi Señor. Gracias porque en ti todo lo que yo necesito está suplido. Gracias porque hemos llegado a conocer la grandeza, Señor, de tu naturaleza divina en esta noche. Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que cada una de las personas que hoy me han escuchado puedan internalizar esta palabra y que esta palabra germine y dé fruto y fruto en abundancia en sus corazones y que el enemigo no vaya a arrebatar esta semilla que tú has implantado en el corazón de ellos, que esta semilla germine y dé fruto, Señor, para que en el momento en que ellos la necesiten, puedan echar mano de ella, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay provisión para el justo. Yo declaro en el nombre de Jesús que los enfermos se sanan, que los endemoniados se liberan, que los que están cautivos en diferentes cautividades salen de las prisiones donde Satanás los tiene cautivos, que salen de las cárceles en el nombre de Jesús, que tú, Señor, sanas las finanzas, que aquellas finanzas que están ya como muertas, tú las resucitas con tu gran poder, Señor, que tú creas órganos nuevos, Señor, que tú formas cosas nuevas en los cuerpos de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego. Gracias, Padre, por esta palabra, por este mensaje que tú entregaste en medio de mi aflicción, porque vino de tu Santo Espíritu, no de mi corazón, sino del tuyo. Gracias te doy en esta noche y te pido, mi Dios, que tú germines esta palabra para que
sean instrumentos en tus manos de vida para otros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo, Señor, esta nueva semana que vamos a empezar y declaro sobre la vida de tus hijos tiempos mejores, tiempos de abundancia, tiempos profetizados por ti para hacer cosas nuevas en sus vidas, que ellos puedan, igual que yo, experimentar, Señor, lo que es vivir en tu presencia, comprando sin dinero, viviendo de la riqueza del reino de los cielos y no de la tierra, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que ellos puedan disfrutar de toda cosa buena que viene de ti, mi Señor, y que no busquen al hombre, que te busquen a ti, que no busquen el consejo del hombre, Señor, para tomar las decisiones que deben de tomar, sino el consejo divino, Padre, porque tú, como decía esa palabra que leímos, oh profundidad del conocimiento de Dios, las profundidades son, Señor, inescrutables, Señor, que podamos entender que el hombre no tiene respuestas, que el hombre ya agotó sus recursos, que la ciencia agotó, Señor, sus recursos, y ellos, los mismos médicos, han declarado y han levantado su mirada a Dios, como lo hizo el rey Nabucodonosor, que reconoció que tú eras rey de reyes y señor de señores. Padre, en esta noche te entrego, Señor, la vida de cada persona para que seas propicio a las necesidades de todos aquellos que están agobiados, en el nombre santo y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga. Fue una hermosa noche, un privilegio para mí poder penetrar, entrar a la comodidad de sus hogares. Gracias por permitirme este privilegio de poder hablar de la palabra y poderle dar el consejo que viene de parte del Señor. Espero y confío en el Señor que esta palabra haya tocado sus corazones y que pueda ser una palabra efectiva en sus vidas. Que el Señor los bendiga, los guarde, los fructifique y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que la gracia y el favor de Dios esté con la vida de cada uno de ustedes en esta próxima semana. Que esta próxima semana sea una semana de victoria, donde el vencedor sea el estandarte de sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendiciones.